Buenas noches, Guillermo, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Sí, sí, lo escucho bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Eh, no sé si puedes ver la presentación que está en la pantalla. Sí, sí, la ¿Sí lo puedo ver. puedes? Ok. El día de hoy pues vamos a continuar. Hoy vamos a revisar lo que es el proyecto integrador, algunas sugerencias o algunas recomendaciones para no cometer los errores que cometimos en el periodo ordinario. ¿Por qué? Porque he visto, hoy me han estado enviando actividades, pero tienen errores en cuanto a lo que te comentaba la vez pasada, eh, de que estamos contestando o lo que estamos resolviendo problemas que no pertenecen a nuestra generación. Entonces, ahorita vamos a empezar. Voy a compartir el proyecto integrador. Ahorita lo voy a compartir. Eh, ahí voy a estar compartiendo el proyecto integrador. Ok, este es el proyecto integrador. Este es el proyecto integrador, como lo revisábamos en la sesión pasada, equivale al 70% de tu calificación de este módulo del periodo extraordinario. Aquí viene qué es lo que vas a realizar a partir del siguiente caso. Aquí te da los datos que nosotros ocupamos para poder responder cada una de las preguntas que se nos va haciendo. Todo esto son datos que vamos a ocupar para ir resolviendo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿sí? El 9 también es la pregunta sobre electromagnetismo y las matemáticas, cómo se aplica a la vida real. Entonces, para poder calcular la potencia eléctrica o para poder calcular el punto 1, nosotros utilizamos la ley de Watts, ¿sí? Entonces, para poder calcular el punto 1, se usa la ley de Watts. Y con la potencia, con la ley de Watts, vamos a encontrar la potencia, pero el valor nos los va a dar en watts, entonces hay que convertirlo a kilowatts, ¿sí? El punto 2. En el punto 2, en la sesión pasada, yo te comentaba o les comentaba que debajo del punto 2 no se calcula nada, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Ahorita las actividades que me han estado enviando lo están calculando con la información de generaciones pasadas. Debajo del punto 2 no se calcula nada, ¿sí? Empezamos a contestar el 2.1, el 2.2, el 2.3 y el 2.4 es la sumatoria de lo que encontramos en el 2.1, 2.2, 2.3, ¿sí? Pero aquí, debajo del punto 2, me están calculando joules. Ahí lo marqué. En el punto 2, en ningún momento me pide que yo calcule algo en este punto, nada más me da el dato del tiempo que yo requiero para poder calcular la energía gastada, ¿sí? Yo para calcular la energía necesito el dato de la potencia y necesito el dato del tiempo. Y aquí me dice el 2.1 que yo voy a calcular la energía gastada en kilowatts por hora, ¿sí? El 2.2 me dice que yo voy a encontrar la energía de los focos ahorradores en kilowatts por hora. Lo mismo me dice el 2.3. Vamos a encontrar la energía gastada por el foco incandescente en kilowatts por hora. ¿Qué significa? Que en ningún momento, la actividad me está pidiendo que yo calcule joules, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una actividad que está en la red donde viene el proyecto integrador contestado. Y lo están haciendo exactamente igual como viene en el proyecto integrador y en el punto 2
me están calculando joules. En el momento que calculan joules, están cometiendo plagio, ¿sí? Y como están cometiendo plagio al momento de calcular joules, la actividad se tiene que penalizar y les afecta en su calificación. Van dos actividades ahorita que me suben con ese error, por eso se los estoy comentando para que ustedes no cometan ese error que está sucediendo, ¿sí? Eso la semana pasada también les hice el mismo comentario que debajo del punto 2 no se calcula nada. Ahorita vamos a calcular el día de hoy para empezar a hacer. Vamos a calcular el punto 1, vamos a calcular la potencia en watts y luego lo vamos a convertir en kilowatts. Vamos a calcular todo el punto 2. No esto, ¿eh? No puedo calcular lo que está aquí, pero voy a encontrar la energía de un aparato. Para encontrar la energía de un aparato, yo utilizo una fórmula. Ahorita vamos a ver esa fórmula y vamos a calcular el costo o el consumo de un aparato. Vamos a calcular el costo y el consumo de un aparato. Si nos da tiempo, vamos a calcular, para resolver el punto 4, yo necesito primero encontrar la distancia y para eso necesito utilizar teorema de Pitágoras. Y ya después de utilizar o encontrar la distancia, ya lo que puedo hacer es encontrar la fuerza usando la ley de Coulomb. Entonces, el día de hoy me voy a quedar hasta aquí. Ahorita me voy a ir al recurso. La próxima semana ya resolveríamos ejercicios relacionados al punto 5, al punto 6, al punto 7 y al punto 8. Entonces, es muy importante que el proyecto integrador, la calificación sea favorable porque el porcentaje de la calificación final tiene mucho impacto. Es el 70% de su calificación final. El otro 30% son las actividades formativas que tienen que contestar, ¿sí? Y también para comentarles que las actividades formativas solamente tienen un intento. Entonces, para que no se confíen y realicen las actividades formativas, ahí ya tienen un 30%, más el proyecto integrador ya tendrían un 70%, la sumatoria de los dos, pues les da el 100% de su calificación. Ok, entonces, no sé si tengan dudas del punto 1, del punto 2, que no se calcula joules, que se calcula kilowatt por hora, del punto 3, que vamos a calcular costo, y del punto 4, que vamos a encontrar la distancia usando teorema de Pitágoras. No sé si alguien tenga duda con respecto a esos puntos, sino para iniciar, para empezar con los ejercicios y problemas que van a estar ustedes aplicando para poder resolver el proyecto integrador. ¿No hay dudas? Hasta el momento ninguna de mi parte. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Para contestar el proyecto integrador, pues yo necesito todo lo que hemos visto, o bueno, todo lo que vieron ustedes a lo largo de las 4 semanas del periodo ordinario. Pero por si no se acuerdan, vamos a dar un reforzamiento. La primera sesión vimos ley de Watts y vimos operaciones con notación científica. El principal problema que veo o que detecto en el proyecto integrador es que no sabemos hacer operaciones con notación científica. Por eso la sesión pasada hicimos operaciones con notación científica. Lo vamos a volver a hacer operaciones con notación científica, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la ley de Watts. La ley de Watts, la unidad de medida, cuando yo encuentro potencia, me lo da en watts, ¿sí? Pero si nos dimos cuenta, prácticamente la actividad integradora me pide en kilowatts. Entonces, ahorita vamos a hacer una conversión de watts a kilowatts. El símbolo para representar la potencia es la letra P, ¿sí? Estas son las 3 fórmulas que yo tengo disponibles para poder encontrar potencia. Pero ¿qué fórmula utilizo? ¿La amarilla, la verde o la celeste? Va dependiendo de los datos que yo tengo. La ley de Watts, la P es potencia y su unidad de medida que yo voy a obtener es watts. Pero si yo quiero encontrar kilowatts, los watts que me dé
lo voy a dividir entre 1000 y automáticamente estaría yo encontrando kilowatts, que es lo que me está pidiendo la actividad integradora. La P es potencia y la unidad de medida es watts. La V es voltaje. La unidad de medida son los volts o los voltios o los vatios, dependiendo del libro que ustedes consulten, va a ser la definición del voltaje. La I es intensidad de corriente. Aquí viene que la I es la intensidad de corriente y la unidad de medida de la letra I son amperes. Y ya por último viene la resistencia. La resistencia, la unidad de medida es ohms. Lo que está en verde, porque también la próxima semana vamos a ver lo que es la ley de ohms. La ley de watts y la ley de ohms son muy parecidas. ¿Por qué son muy parecidas? Porque a diferencia, cuando yo utilizo las fórmulas de la ley de watts, se le agrega la letra P de potencia. Pero cuando yo voy a resolver un problema usando la ley de ohms, lo único que yo voy a eliminar es la potencia y voy a poder encontrar voltaje, intensidad de corriente o resistencia. Lo que está en verde es la ley de ohms. Los 4 juntos es la ley de watts. Por ejemplo, si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, voy a encontrar potencia. Si a mí la actividad me da resistencia y me da intensidad de corriente, pues voy a encontrar potencia. Si me da voltaje y me da resistencia, pues voy a encontrar el valor de la potencia. Entonces, estas son las 3 fórmulas que vamos a tener disponible para encontrar la potencia. Esta presentación donde vamos a resolver los problemas el día de hoy, lo voy a subir al foro novedades. En el foro novedades van a tener disponibles esta presentación y la van a poder descargar para poder guiarse, para poder hacer el proyecto integrador. Y el video va a estar en la pizarra de sesiones. El video lo voy a subir a la pizarra de sesiones. Ok, entonces, dense cuenta, este es el primer problema que voy a hacer. Cada vez que yo voy a resolver un problema, cada vez que yo tengo que resolver un problema, yo tengo que encontrar, yo tengo que colocar una tablita que le llamamos tabla de datos, ¿sí? Entonces, dense cuenta lo que voy a hacer. Voy a agarrar, eh, voy a agarrar, no, quiero agarrar un cuadro de textos. Es que cambié, modifiqué la parte, para insertar textos no lo encuentro, pero aquí lo voy a hacer. Para poder encontrar, para poder resolver, yo necesito una tablita de datos, ¿sí? La tablita de datos, como estoy usando o como voy a usar la ley de watts, aquí me dice que yo voy a tener 4 letras, la P, la V, la I y la R. Entonces, en mi tabla de datos, yo voy a colocar esas 4 letras, la P, la V, la I, que es intensidad de corriente, y voy a utilizar la R de resistencia. Entonces, cuando yo voy leyendo el problema, voy rellenando esta tabla de datos. Dense cuenta, aquí me dice calcular la potencia. Automáticamente el problema me está diciendo que yo tengo que calcular la potencia. Y como calculo la potencia, entonces aquí le pongo el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque lo que voy a encontrar es potencia, ¿sí? Y luego me dice de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 39 volts. Como es volts, va en la letra V. Le pongo 39 volts. Y luego me dice que tiene una corriente de 8 amperes. La corriente es de 8 amperes, entonces aquí le pongo 8 amperes. Si nos damos cuenta, yo quiero encontrar potencia, me dan voltaje y me dan intensidad de corriente. ¿Qué fórmula utilizo? Esta, la primera, la segunda o la tercera. ¿Qué fórmula me recomiendan ustedes utilizar para encontrar el valor de la potencia?
Yo diría que la primera, ¿no? Es correcto, Heriberto, se utiliza la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí mismo me dice que la incógnita es la potencia y me está dando los datos que ahí vienen. Entonces, aquí está. Yo ya nada más sustituyo los valores y le pongo que la potencia no la conozco. El voltaje me dice que son 39. Si le pongo la letra V, siempre tenemos que poner la unidad de medida. Si le pongo 39V, no pasa nada. Le puedo poner V y me está representando volts. Entonces yo le pongo 8 amperes. Entonces hago una multiplicación de 39 por 8 y me dice que mi potencia es de 312 watts. Ahí encontré la potencia. ¿Qué es lo que me pide a mí el proyecto integrador? Me va a pedir que yo encuentre la potencia, ¿sí? Sí, la unidad de medida de la potencia es watts. Por eso aquí le puse 312 watts. Pero si nos damos cuenta, a mí me dice que no quiere el resultado en watts. Para poder hacer la operación, para poder calcular el valor de la energía, yo necesito que la potencia, el valor de la potencia esté en kilowatts. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir watts a kilowatts? Y lo que tengo que hacer es que yo necesito que este 312, lo voy a poner aquí, yo necesito que esos 312 watts, para convertirlo a kilowatts, yo lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1000, ¿sí? Lo divido entre 1000 y esto me va a dar kilowatts. Y 312 entre 1000 me va a dar 0.312 kW. Y este es el resultado que voy a utilizar para encontrar el valor de la energía. ¿Dudas de cómo encontrar la potencia? ¿No hay dudas? Ninguna. No, probablemente no. Ok, entonces vamos bien. Dense cuenta. Bueno, yo tengo una duda, disculpe. Dime. Bueno, tengo entendido que bueno, siempre que un problema o un planteamiento empiece con calcular potencia o te pide calcular potencia, se entiende que es la ley de Watts, Es correcto, ¿cierto? ¿sí? Cada vez que voy a calcular potencia. Igual, por ejemplo, con las además leyes, Sí, por ejemplo, hoy. Sí, bueno. Ajá, dime. Por ejemplo, lo que les decía ahorita de ese rato, en el punto 1, como me pide calcular potencia eléctrica, yo para calcular potencia eléctrica, yo utilizo la ley de Watts, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahorita, es la ley de Watts. Ya encuentro la potencia, pero me dice que el resultado lo anote en kilowatts, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una conversión. Cuando yo voy a encontrar abajo del punto 2 no se calcula nada, empiezo a calcular en el 2.1 y en el 2.1 me va a pedir que yo encuentre la energía. Para encontrar la energía hay una fórmula, ¿sí? Que ahorita se las voy a mostrar. Esa es la fórmula para encontrar la energía. Yo necesito el dato de la potencia y necesito el tiempo. Dense cuenta de algo. El tiempo viene aquí. Aquí les dice, al estar encendido 30 minutos. ¿De dónde viene la potencia? Porque yo necesito, para calcular la energía, yo necesito potencia y tiempo. En el 2.1, la potencia vas a utilizar la que encuentras aquí, en el 1, en el punto 1. Para el 2.2, que también este fue un error que me cometieron, para el 2.2 dice, ahora indica el gasto de la energía de los focos ahorradores en kilowatts por hora. El dato del tiempo va a ser 30 minutos para el 2.1, para el 2.2 y para el 2.3. Pero la potencia del 2.2, ¿de dónde la voy a sacar? La potencia viene aquí. Y aquí siempre cometen un error. Dense cuenta. Me dice que son 2 focos ahorradores. La potencia es de 60 vatios o watts.
aquí ya viene la potencia, ya me está proporcionando la potencia, no la tengo que encontrar. Lo único que tengo que encontrar es el valor de la energía. Pero ¿cuál es el error que cometen aquí? Es que nada más consideran un foco ahorrador y dice que son 2 focos ahorradores, pero cada foco son de 60 vatios o 60 watts. ¿Qué significa? Que si tengo 2 focos ahorradores, la potencia es de 120 watts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 2, por eso multiplico 60 por 2. Para el 2.4, para el 2.3, me pide la energía para el foco, aquí dice, para el foco incandescente. ¿Sí? Yo voy a calcular la energía para el foco incandescente. Ya tengo el tiempo, que son los 30 minutos. Me falta la potencia. ¿De dónde saco la potencia? De aquí. Aquí viene, dice, un foco incandescente de 100 watts. Aquí ya tengo la potencia. Del punto 2 tengo el tiempo, que son los 30 minutos. Entonces yo ya puedo calcular la energía en el 2.3. El costo nada más agarras la energía y lo multiplicas por este valor, que es 0.956, y encuentras el costo o el consumo energético de cualquier aparato. Para el punto 4, yo necesito del teorema de Pitágoras y necesito, como me pide calcular fuerza, aquí me dice que cuál es la fuerza de atracción. Para calcular la fuerza, ¿cuál ley se utiliza? Pues la ley de Coulomb, ¿sí? Esa ley de Coulomb lo vimos el miércoles pasado, que esa es la ley que se utiliza para encontrar el valor de la fuerza. Entonces, para cada punto se aplica una ley. No sé si te quedó claro, Heriberto, esa parte. ¿Sí? ¿No hay Sí, dudas? sí me quedó claro. Nada más, por ejemplo, tengo una duda con respecto al kilowatt por hora. Es que aquí veo que, bueno, al menos en el ejemplo que vi, no sé, no entiendo bien el tema de los joules, porque al menos en kilowatt por hora sale, en joules, entonces no sé cómo puedo representar eso si supone que no sale, bueno, no se calcula con esta. Ahorita lo vamos a calcular. Terminando de encontrar la potencia, vamos a calcular la energía. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar la parte donde cometen el error y calculan joules. Para allá voy. Ahorita nada más quiero ver si realmente ya me entendieron la parte de cómo encontrar la potencia usando la ley de Watts. Dense cuenta. Aquí viene los datos. Aquí ya tengo los datos. Me dice que yo voy a encontrar la potencia, ¿sí? Voy a encontrar la potencia. La potencia no la conozco. Entonces quiero encontrar potencia y la potencia le voy a poner aquí el signo de interrogación. Ok, el voltaje me dice que tengo 500 volts y la intensidad de corriente es de 9 amperes. Calcúleme la potencia. Ustedes escojan qué fórmula van a ocupar, la amarilla, la verde o la celeste, y dígame cuál es el valor de la potencia. Primero quiero el valor en watts y después me lo convierten a kilowatts. Y luego ya vamos a pasar a calcular la energía. Sí, quiero ver que ya no tengan dudas para calcular potencia. Si alguien termina, me dice. A mí me dio en watts 4500 y en kilowatts 4.5. Ok, muy bien, Guillermo. ¿Alguien le dio lo mismo que a Guillermo? ¿Sí? Efectivamente, me sale igual. Ok, muy Utilicé bien, la Heriberto. primera fórmula. Ok. Viviana, ¿dudas de cómo resolverlo? Ok, dense cuenta, lo voy a resolver. Si se dan cuenta, yo no conozco la potencia,
¿sí? Entonces tengo tres fórmulas para calcular la potencia, la amarilla, la fórmula amarilla, la fórmula verde o la fórmula celeste. Yo conozco el voltaje, que son 500, y conozco el amper. Conozco el valor de I, que son 9 amperes. Entonces yo agarro la primera fórmula, ¿sí? Teniendo la primera fórmula, ya nada más lo único que voy a hacer es sustituir los valores y me dice que el voltaje son 500 volts por la intensidad de corriente, que son 9 amperes. Y esto, 500 por 9, pues son 1500, ¿verdad? 500 por 9, pues son 4500, ¿sí? 4500 watts. Si yo quiero encontrar kilowatts, pues a los 4500 lo divido entre 1000 y me va a dar el valor de kilowatts, que es 4.5 kW. Ok, entonces veo que ya no hay dudas para saber cómo vamos a encontrar la potencia, ¿sí? Ahí no hay dudas, ya vi que no hay dudas. Vamos a pasar a calcular la energía, que es donde veo áreas de oportunidad por las actividades que me han estado mandando, y es el principal error que cometemos cuando nosotros hacemos el proyecto integrador en el periodo ordinario. Es el error que cometemos. Dense cuenta, aquí está, esta es la energía. Para calcular la energía, yo utilizo esta fórmula: potencia es igual a energía entre tiempo. Como el tiempo está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, por eso me queda la fórmula para calcular la energía, me queda energía es igual a potencia por tiempo. Para yo calcular joules, si yo quiero calcular joules, la potencia tiene que estar en watts y el tiempo tiene que estar en segundos, y voy a encontrar joules. Pero para la generación de ustedes ya no se calcula joules. Los joules se calculaban para generaciones pasadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que ustedes necesitan calcular la energía en kilowatts por hora. Para calcular la energía en kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo tiene que estar en horas, ¿sí? Entonces, watts y segundos, no puedo resolver el problema usando la potencia en watts y usando el tiempo en segundos. Ahorita voy a resolver yo un problema. Dense cuenta, aquí tengo la potencia, me la está dando en watts y el tiempo me lo está dando en minutos. Pero yo necesito encontrar la energía en kilowatts por hora, porque así me lo pide. Esta es la fórmula de la energía. Esta la voy a borrar porque de ahí sale la fórmula de la energía. Entonces, aquí la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo tiene que estar en horas, ¿sí? Ahí ya lo estoy cambiando. La potencia tiene que estar en kilowatts, y si tengo la potencia en kilowatts y el tiempo en horas, me va a dar, la energía va a ser kilowatts por hora. Esa va a ser la unidad de medida de la energía. Tiene que ser kilowatts por hora. Dense cuenta de algo. Me dice que la potencia tiene que estar en kilowatts. Y si veo la potencia, yo la tengo en watts, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo lo tengo que dividir entre 1000 para encontrar kilowatts, y 600 entre 1000 me da 0.6, creo. Sí, 0.6. Y le voy a poner kW, que es kilowatts. El tiempo lo tengo en minutos. Tampoco el tiempo no lo puedo tener en minutos. El tiempo tiene que estar en horas. Entonces, para convertir minutos a horas, le pongo 60 y 20 entre 60, 20 entre 60 me va a dar 0.333. Y esto es horas. Ahora sí, dense cuenta. Me voy a traer esta flecha de aquí. Dense cuenta lo que está pasando. Ahora sí, yo necesito tener la potencia en kilowatts. Aquí está, 0.6 kilowatts. Ya tengo la potencia en kilowatts. Y el tiempo lo tengo que tener en horas. Y ya tengo 0.333 horas. Ya tengo el tiempo en horas y la potencia en kilowatts.
lo único que voy a hacer es sustituir. Le pongo la potencia, va a ser 0.6 kW por el tiempo que va a ser 0.333 horas. Entonces, esto lo multiplico porque es una multiplicación y tengo 0.6 por 0.333 me va a dar 0.1998 kW por hora. ¿Dudas de cómo encontrar la energía en kilowatt por hora? Ninguna de mi parte. No, quedó claro. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes. Exactamente, van a calcular la energía en kilowatts por hora. Por eso les digo, ahorita yo ya eliminé la palabra joules porque eso no se calcula. No lo debemos de calcular, sino vamos a estar cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque estamos usando información de generaciones pasadas. Así se calculaba antes. Ahora se calcula como lo estamos haciendo ahorita en la sesión. Ok, vamos a continuar. Ahora me dice que yo calcule el costo o el consumo de ese aparato. Y me dice que el kilowatts por hora vale 7.5. Este valor es mío. ¿Sí? Ese valor es mío. ¿Por qué les digo es mío? Porque ese valor yo lo estoy colocando. Aquí me dice en el punto 3, cuando terminen de calcular el 2.1, el 2.2, el 2.3, en el 2.4 van a sumar el 2.1, el 2.2, el 2.3 y la sumatoria, la energía total o la sumatoria de la energía total se va a multiplicar por el costo. ¿Cuánto vale el costo? Me dice, ¿cuál es el costo de consumo de energía eléctrica de los aparatos? Si el precio del kilowatt por hora es de 0.956. Para ustedes, el costo o el precio del kilowatt por hora es 0.956. Entonces la energía total la multiplican por este y van a encontrar el punto 3, como dice aquí, kilowatts por hora. Ese va a ser el resultado, kilowatt por hora, no joules. Ahí voy. Ok, entonces para encontrar el costo o el consumo del aparato, yo necesito el valor de la energía, ¿sí? Lo voy a duplicar. Yo necesito el valor de la energía y el valor de la energía es 0.1998 kilowatt por hora. Para encontrar el costo o el consumo, yo lo voy a multiplicar, en este caso, por 7.5. ¿Sí? Ustedes lo van a multiplicar por el costo que les está dando la actividad. Entonces, ahí está. Este es dinero y es kilowatt por hora. Entonces, se elimina kilowatt por hora y me va a quedar dinero. 0.1998 por 7.5 me va a dar que el costo de ese aparato es de 1.4985. ¿Sí? Aquí estoy haciendo el punto 2 y el punto 3. Dudas de cómo calcular la energía y cómo calcular el costo o el consumo de ese aparato. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, no tengo dudas con referente a esto, nada más con el proyecto integrador. Voy a trabajar en el punto 2, todo lo que sea 2.1, 2.2 con el tiempo que son los 30 minutos que nos dan. Vamos a trabajar con ese. Sí, el tiempo es 30 minutos. Son los 30 minutos y ese es el tiempo que vas a usar para el 2.1, el 2.2 y el 2.3. La potencia es diferente. Ah, ok, pero... Sí, el tiempo se aplica para los tres. La potencia, tienes que utilizar la potencia de la bomba, la potencia de los focos ahorradores y la potencia del foco incandescente. Por eso, lo único que va a variar es la potencia. El tiempo es el mismo para los tres. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ah, ok, sí quedó claro. Gracias. Sí. Ok.
No hay dudas entonces de cómo calcular la energía y cómo calcular el costo del aparato. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Ok, vamos a ver si es cierto. Aquí está. Me voy a traer esta fórmula. Ok. Calculen primero la energía en kilowatts por hora. Aquí, para calcular la energía en kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo tiene que estar en horas. Aquí tengo los datos, ¿sí? La potencia es de 900 watts. La energía la que voy a encontrar, el tiempo es de 30 minutos y 1 kilowatt por hora vale 7.5. Encuentren la energía usando esa fórmula. El primero que la encuentre me dice. Si no lo pueden hacer, no pasa nada. Yo ahorita lo voy a resolver. En kilowatts por hora me dio 0.45. Bueno, perdón, en kilowatts. Y kilowatts por hora me dio el costo 3.375. Ok, Guillermo, ahorita lo vamos a resolver para ver si llegamos al mismo resultado que tú tienes. Heriberto, ¿te da el mismo resultado que Guillermo? Viviana, Aún sí, ¿sí te da lo mismo? Ok, ahorita como quiera lo voy a resolver. Nada más quiero ver si ya entendieron cómo calcular la energía en kilowatt por hora y el costo o el consumo de un aparato. Ok, lo voy a resolver para ir avanzando. Dense cuenta. Yo voy a encontrar primero la energía. La potencia la necesito en kilowatts, porque aquí me dice que yo necesito la potencia en kilowatts y la potencia, el problema me lo está dando en watts. Entonces, si tengo 900 watts, lo divido entre 1000 y esto me va a dar kilowatts. Y 900 entre 1000 es 0.9 kW. ¿Sí? Entonces, ahí tengo ya la potencia en kW. Y el tiempo lo tengo en 30 minutos. Tengo que dividir entre 60. Para convertir minutos a horas, lo divido entre 60. Y 30 entre 60 es 30 entre 60 es 0.5 horas. ¿Sí? Entonces ya tengo la potencia, como dice este cuadrito que tengo aquí. La potencia ya la tengo en kilowatts. El tiempo ya lo tengo hora. Entonces la energía me va a dar kilowatt por hora. Entonces agarro esta fórmula, anoto la potencia en kilowatts, que es 0.9 kW, por el tiempo que es 0.5 horas. ¿Sí? Ahí ya tengo los valores, nada más estoy sustituyendo los valores. Y se multiplico 0.9 por 0.5, 0.9 por 0.5, me va a dar 0.45 kW por hora. ¿Sí? Es lo que me va a dar kilowatts por hora. Para encontrar el costo o el consumo de ese aparato, yo voy a agarrar el valor o el resultado de la energía, que es este, 0.45, y lo voy a multiplicar por el costo del kilowatt por hora,
que en este caso para mí vale 7.5 kW por hora. Y me va a dar 0.45 por 7.5. Me va a dar, es dinero. Esto es dinero y le pongo dinero. Es 3.370. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular la energía en kilowatt por hora y el costo o el consumo de ese aparato? No quedó claro. Ok, muy bien. Yo sé que me van a decir, ay, es que es muy repetitivo. La intención es que no les quede dudas para que puedan acreditar el periodo extraordinario sin ningún problema. Dense cuenta. Quiero que me vuelvan a encontrar la energía en kilowatt por hora, ¿sí? Primero encuéntrenme la energía y luego me van a encontrar el costo o el consumo de ese aparato. Ahí está, la potencia es 1200 watts y el tiempo es de 40 minutos. Primero encuentren la energía, me dan el valor de la energía y luego encuentran el costo de ese aparato y me dan el costo de ese aparato. Si alguien termina, me dice cuánto le da. La energía es de 1.2 La energía es de 1.2. kilowatts. Ok, 1.2 kilowatts. Ok. ¿Y cuánto te daría el costo? Ahorita como quiera lo comparamos con Heriberto o con Viviana. A ver si Viviana puede habilitar su audio para ver si coinciden con el valor que está dando Guillermo. ¿Sí te da lo mismo, Heriberto, que lo que le da Guillermo? El costo me da 5.994. Ok, ahorita como quiera lo voy a resolver. Ahorita lo vamos a resolver para ver cuánto da. Ok, ahí voy. Ok, dense cuenta. La potencia es 1200 watts. Yo no lo ocupo en watts. Yo necesito convertirlo a kilowatts. Por lo tanto, lo divido entre 1000 y esto me va a dar 1.2 kW, ¿sí? Y el tiempo lo tengo, me da 40 minutos. Para convertirlo ahora, lo divido entre 60 y ya lo puedo convertir a horas. Y 40 entre 60 me va a dar 0.666. Son muchos 6, nada más le estoy poniendo 3 decimales, ¿verdad? Entonces ya tengo la potencia en kilowatts y el tiempo en horas. Agarro la fórmula. Le pongo 1.2 kW por el tiempo que es 0.666 horas y hago la multiplicación 1.2 por 0.666 y me da 0.7992 kilowatts por hora. ¿Sí? Ahí ya estoy encontrando kilowatt por hora. Y luego para encontrar el costo o el consumo, agarro el resultado de la energía y lo voy a multiplicar por lo que vale 7.5 kW por hora. Y 0.7992, si lo multiplico por 7.5, me va a dar dinero 5.994. Ahí encontré la energía. Lo voy a poner en verde, en verde. La energía ya la encontré y me da 0.7992 kilowatt por hora y el costo o el consumo de ese aparato me da 5.9
9,4. ¿Dudas? No, ninguna. Guillermo, Viviana, ¿dudas? De mi parte, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, vamos bien y vamos avanzando. Dense cuenta de algo. Ya encontramos todo esto. Ahora vamos a encontrar, para el punto 4 me pide calcular la fuerza usando la ley de Coulomb, pero me está diciendo que no tengo, que me falta la distancia y yo tengo que encontrar la distancia. Alguien siempre me han preguntado, pero ¿por qué utilizo el teorema de Pitágoras y no hay una ley que se llama la ley de cosenos? ¿Por qué no utilizo la ley de cosenos y también con la ley de cosenos puedo encontrar la distancia? Porque nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras porque el proyecto integrador me dice que la forma del triángulo que yo tengo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a compartir tantito el proyecto integrador para que se den cuenta por qué me dice que es un triángulo rectángulo. Ahí va. Punto 4. Dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, me dice cuál es la fuerza de atracción entre estas. Ahí utilizo la ley de Coulomb para encontrar la fuerza. Recuerda que la distancia, aquí me dice, recuerda que la distancia es más corta entre las cargas. Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. Aquí me dice la hipotenusa del triángulo rectángulo. Me dice que es un triángulo rectángulo. Y para encontrar el lado de un triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras. Por eso voy a utilizar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, la misma redacción del problema me dice lo que yo tengo que hacer. No es nada más decir, es que a mí me gusta el teorema de Pitágoras y lo voy a calcular por el teorema de Pitágoras. Y luego aquí te dice, cuyos catetos, me está dando los catetos, 12 metros al norte y 5 metros al este. Me está dando los dos catetos, 12 metros al norte y 5 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba de agua. Dense cuenta de algo. Me dice que es un triángulo rectángulo, por eso yo utilizo teorema de Pitágoras, porque dice que el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. Dense cuenta aquí. Me está dando el valor de los catetos. El cateto B es el lado más pequeño de los datos que me está dando. Si me está dando 12 y me está dando 5, pues el 5 lo voy a colocar aquí porque este es el lado más pequeño. Y este se llama cateto opuesto. Este de aquí abajo se llama cateto adyacente. Y si aquí puse el 5, aquí voy a poner el 12. Aquí siempre va al lado más pequeño y aquí va el número que le sigue. Y la hipotenusa es el lado más largo. Si a mí me está dando los dos catetos, pues yo automáticamente lo que voy a encontrar es la hipotenusa. Y para encontrar la hipotenusa, tengo tres fórmulas. Tengo la primera, la hipotenusa es el lado C. Si voy a encontrar la hipotenusa, tengo tres fórmulas. La primera, que es a al cuadrado más b cuadrado por raíz. La segunda, que es el valor de A. Y la tercera, que es el valor de B. Pero si voy a encontrar la hipotenusa, ¿cuál voy a agarrar? Pues el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar la hipotenusa e encuentro el valor de C. Dense cuenta, aquí puse yo tengo dos datos, me está dando dos datos. ¿Qué dato puse aquí? El dato más pequeño. Y luego el que le sigue. Si tengo el 5 y el 8, ¿cuál es el más pequeño de los dos? Pues el 5, por eso el 5 lo pongo aquí. Y el 8, que es el que le sigue, lo pongo de este lado. Entonces aquí yo ya acomodé los valores que me está proporcionando la actividad. Y luego agarro la fórmula porque quiero encontrar la hipotenusa. Y me dice que es A al cuadrado. El valor de A, aquí está. Me dice que es 8. Entonces el valor de A es 8 al cuadrado. Luego me dice el valor de B. El valor de B es este.
me dice que es b al cuadrado, entonces es 5 al cuadrado. Ahí ya tengo el valor de a, el valor de b, y luego 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Entonces ahí tengo 64 más 25. Y luego ya sumo los dos, y 64 más 25 me va a dar 89. ¿Sí? 6, 4 más 25. 5 más 4 es 9. 6, 2 más 6 me da 8, por eso me da 89. Y a ese valor, yo le voy a sacar la raíz de 89. Entonces le saco raíz y me dice que va a ser 9.43. Y esto es metros. Ok, dudas de cómo encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No, ninguna. Ok, muy bien, Viviana. Heriberto, Guillermo, ¿dudas? Ninguna. Ok, Heriberto, ¿no hay dudas? Sí, con referente al triángulo, ¿cómo? O sea, entiendo que dependiendo los datos que te pide, es la fórmula que vas a usar, ¿no? Sí, prácticamente vas a usar esta fórmula. Esta. ¿Por qué? Porque si me da los dos catetos, la actividad me está dando los dos catetos. Como me está dando los dos catetos, ¿qué voy a encontrar? La hipotenusa. La hipotenusa es la letra C. Aquí tengo para encontrar la letra C, para encontrar la letra A y para encontrar la letra B. Pero como sé que voy a encontrar la letra C, pues agarro la primera fórmula. Y C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Sí, Heriberto? Ok, entendido. Gracias. Ok, dense cuenta de algo. Quiero ver si no tienen dudas. Entonces, encuéntrenme la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Me está diciendo que tengo dos catetos, uno es 7 y el otro es 10, y el 7 lo pongo en el lado más pequeño y el 10 lo voy a poner en la parte de abajo. Ahora sí, encuéntrenme cuánto vale C, cuánto vale la hipotenusa con esos dos valores que me está proporcionando la actividad. A mí me dio 12.206. Ok, muy bien, Guillermo. Vamos a esperar cuánto les da a Heriberto y a Viviana. A mí también me da 12.20. Ok, muy bien, Viviana. Ya nada más nos falta el dato de Heriberto. Heriberto, ¿tienes dudas? Ok, lo voy a resolver para encontrar el valor de C. Dense cuenta, me dice que al cuadrado. Híjole, lo hice bien rápido, pero me dio 12.20. ¿Mande? Lo hice bien rápido, pero me dio 12.20. A ver, sí. Ok, sí está bien. Eso fue lo mismo que le dio a Guillermo y le dio a Viviana. Dense cuenta, ahí va. Al cuadrado
me dice que es 10. A es 10 y B es 7. Pero los dos, tanto A como B, los tengo que elevar al cuadrado. Entonces me dice que es 10 por 10. 10 por 10 es 100. Y 7 por 7 es 49. ¿Por qué? Porque 7 elevado al cuadrado es 49 y 10 elevado al cuadrado es 100. Ahí nada más lo estoy elevando al cuadrado. Y la suma de los dos, pues me va a dar... me borré el signo. Me va a dar la suma de los dos, me va a dar 149 y ya le saco raíz a 149, le voy a sacar raíz de 149 y me va a dar 12.20 metros. Este valor que acabo de encontrar es la distancia. Acuérdense que para encontrar la fuerza de la ley de Coulomb, yo necesito la distancia, que es la letra R. La distancia la van a encontrar por el teorema de Pitágoras, ¿sí? La carga 1 y la carga 2 se los va a dar la actividad. La actividad les va a decir cuánto vale carga 1 y cuánto vale carga 2. Nada más recuerden que, por ejemplo, la carga 1 y la carga 2 me la da en microcoulomb. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer una conversión a Coulomb, ¿sí? Como me lo da a micro, hay que convertir a Coulomb. Lo que voy a encontrar es la fuerza, que es Newton, y el valor de K es una constante de proporcionalidad que vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, para encontrar la fuerza, utilizo esta fórmula de la ley de Coulomb. Las carga 1 y carga 2 me lo proporciona la actividad. La distancia es la que voy a encontrar con el teorema de Pitágoras y el valor de K me lo proporciona la actividad. Cuando yo quiero convertir, para convertir, por ejemplo, porque esto lo van a hacer ustedes, el valor de la carga se los va a dar en microcoulomb. Si yo tengo microcoulomb, lo que voy a hacer es que le voy a poner esos 1000 que está en amarillo, ¿sí? Y le voy a agregar, como es microcoulomb, veo aquí la letra, aquí me dice que es mili, aquí está micro. Entonces me dice que le voy a agregar el valor de por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces aquí nada más le voy a poner por 10 a la menos 6 Coulomb. Y ya convertí la carga de micro Coulomb a Coulomb. Ya hice la conversión de micro Coulomb a Coulomb. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Ok, muy bien, Guillermo. Viviana. Ninguna duda. Ok, Heriberto. No, ninguna. Ok. Dense cuenta de algo. La próxima semana es la última sesión. Entonces, la próxima semana, el día miércoles, vamos a seguir resolviendo, vamos a encontrar la fuerza usando la ley de Coulomb. Aquí les voy a volver a enseñar a hacer operaciones con notación científica, porque todavía veo mucha debilidad en operaciones con notación científica. Y luego vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico. Luego vamos a calcular la intensidad de corriente. Luego vamos a encontrar la resistencia. Y luego ya hacemos una gráfica para poder responder a la pregunta 8. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ahorita, terminando la sesión, que ya va a terminar, esta presentación va a estar disponible en el foro novedades para que ustedes lo puedan descargar, y el video de la sesión va a estar en la pizarra, ¿sí? Guillermo, Heriberto, Viviana, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza me lo hacen saber. El próximo miércoles, en la última sesión, vamos a resolver los demás puntos, vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan comprender cómo resolver el proyecto integrador. No sé si Guillermo, Heriberto o Viviana tengan alguna duda más con respecto a lo que vimos el día de hoy. No, todo bien, gracias. Ok. Yo Sí, solo tengo una duda, dime, Guillermo. pero
no es respecto a lo que vimos hoy, sino a todas las operaciones en el proyecto, ¿las debemos poner o cómo hacer ley? A ver, no te entendí otra vez. Las operaciones, ¿las debemos Ajá, poner igual en el proyecto como tal? sí, prácticamente tienen que hacer procedimiento completo. Yo la alternativa que les doy, porque de repente mucha gente me dice, es que batallo para hacerlo en la computadora. Si batallan para hacerlo en la computadora, solamente el procedimiento, háganlo en la libreta, tómenle foto, pero a la libreta pónganle su nombre completo, la fecha, le toman foto y eso lo pegan en el proyecto integrador, ¿sí? O háganlo en la computadora. Todo esto que hicimos hoy, todo esto lo estuvimos haciendo en la computadora, ¿sí? Todas las operaciones las estuvimos haciendo en la computadora, pero si se les dificulta, no batallen, háganlo en la libreta, ¿sí? Pero Ok, gracias. tiene que ir procedimiento completo. Viviana, ¿querías decir algo? No, todo bien. Ok, Guillermo, ¿alguna otra duda? No, ninguna. Heriberto, Sí, bueno, esto que sacamos para calcular la hipotenusa lo vamos a usar para el siguiente punto con la ley de Colo. es Entonces, correcto, sí. La próxima semana vamos a volver a calcular teorema de Pitágoras y luego ya nos seguimos, vamos a encontrar la fuerza usando la ley de Coulomb y calculamos todo lo demás, ¿sí? ok, y otra duda, en el proyecto integrador solo ponemos, bueno, es que en el anterior módulo, ponía yo las operaciones y se nos pedía escribir cada procedimiento. ¿Tenemos que hacer eso o solo las operaciones? Solo las operaciones, solo las operaciones. Nada más que les decía, si batallan mucho para hacerlo en la computadora, háganlo en la libreta, pero el procedimiento sí tiene que venir completo, no la explicación, nada más el puro procedimiento sí tiene que venir completo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? ¿No hay más dudas? No, por el momento no. Gracias. Ok, Bueno, de mi parte también, gracias. entonces, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. La próxima semana terminamos de revisar el proyecto integrador y terminamos de resolver ejercicios para que les ayuden y puedan comprender mejor para poder resolver el proyecto integrador. Entonces, Guillermo, Viviana, Heriberto, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche, que descansen. Nos vemos la próxima semana y seguimos en contacto por medio del mensajero de la plataforma para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Hasta luego, que descansen. Muchas gracias, asesor. Gracias Hasta igualmente. luego. Muchas gracias. Cuídense, que descansen.